Bueno, pues hoy en este podcast vamos a hablar de los haters, de aquellos, esa es la palabra en inglés, en español podría ser los odiadores, que a través de las redes sociales nunca sabemos quiénes son, porque no sabemos si son ellos o ellas, tampoco sabemos si son gordos, altos, bajos, flacos, porque se esconden siempre detrás de algún seudónimo y utilizan fundamentalmente las redes sociales y sobre todo internet para ejercer de eso, de acosadores, de odiadores fundamentalmente. Son gente que está para criticarlo absolutamente todo, pero que no reparan en ninguna de las causas ni tampoco hasta dónde pueden llegar con sus mensajes, ¿no? Y eso para algunas personas pues son tremendamente, los acosan de tal manera que se van arrodillando ante lo que pueden ser esos haters. Bueno, pues vamos a saber algo más. Los haters es algo que está intrínseco en algunos, de verdad son tan malos como para hacer ese tipo de comentarios, ese tipo de acciones, porque han llegado a insultar a personas que han dicho en las redes sociales, pues bueno, la desaparición de alguien o que duelen porque ya no tienen a alguien con quien compartían algunos momentos. Bueno, pues esos haters lo que hacen es fundamentalmente lanzarles algún mensaje en el que ponen en entredicho incluso la honestidad de la persona que ha fallecido. Vamos a intentar saber hoy algo más de todo esto. Lo he definido bien, voy a hablar primero con un experto en tecnología y redes sociales y que además es profesor de la Universidad Europea de Madrid, con Simo Lizana. Simo, ¿lo he definido bien lo que es un hater? Bueno, sí, básicamente es eso, son personas que utilizan la impunidad o la supuesta impunidad que hay en las redes para generar este tipo de mensajes de una manera a veces casi gratuita. Uh-huh. Y se escudan en seudónimos, ¿realmente son tan malos como nos parecen a través de algunos de sus mensajes? Yo creo que suele ser gente que tiene problemas, no sé si mentales o de otra índole, pero lo que está claro es que con su actividad, primero intoxican la red y segundo no se dan cuenta de los diferentes grados de responsabilidad que tienen. Ya, por ejemplo, hemos visto con la muerte de una de las voces, pues hemos visto algunos mensajes que realmente a todos nos han puesto los pelos de punta. Y he visto también en algunas otras ocasiones gente que se han referido a personas que han fallecido de una manera absolutamente fuera de lugar. ¿Conoces casos de ese tipo? Para aburrir, o sea, de hecho, gran parte de mi profesión es no quiero decir la palabra cazar, pero sí localizar a ese tipo de personas. Y cuando los localizas o los cazas, vamos a emplear ese mismo término, Simo, ¿qué haces a partir de ahí? Pues a veces hay que informar a las autoridades o a mis clientes, o a veces las autoridades pueden ser mis clientes, claro. Uh-huh. ¿Y cómo se detecta? Es simplemente porque no solo es, porque algunas veces todos hacemos de hater de alguna manera porque reenviamos algunos archivos que también podrían ser considerados como mensajes de odiadores. ¿Participamos los demás en medio de todo esta vorágine de las redes sin querer ser un hater? Bueno, una cosa son los colaboradores necesarios, por llamarlos de una manera, que es la típica persona que reenvía un mensaje viral de una manera indiscriminada y sin ningún tipo de filtro porque le ha parecido anecdótico, curioso o lo que sea, o morboso. Y otra cosa son las personas que deliberadamente generan este tipo de contenidos o violan la intimidad de sus exparejas o vierten testimonios en la red. Yo a mis alumnos en la universidad siempre les digo lo mismo. Si tú nunca hagas en internet lo que no harías en la calle. Nunca hables con un desconocido, nunca hagas caso a una información que tiene una fuente sospechosa. Pero hay gente que pues lamentablemente se dedican a esta actividad y lo que no se dan cuenta es, primero, las responsabilidades legales que tienen estas personas. Segundo, que en la red es todo rastreable.
O sea, hay que ser muy, muy inteligente para estar anónimo en la red, porque si no te delata tu geoposicionamiento, te delatarán tus metadatos, y si no te delatará la IP o tu router. O sea, localizar a una de estas personas parece muy complicado, pero a veces es muy sencillo. Bien, ya lo tenemos localizado, pues, has dicho las claves de cómo hacen ustedes el rastreo, pero ¿qué es un mensaje de los odiadores? ¿De qué se puede componer? Por ejemplo, ese típico mensaje de lo que cobra la clase política, o si tienen sueldos vitalicios, que ha estado muy centrado durante un tiempo, ahora parece que ha desaparecido. ¿Eso podríamos considerarlo un mensaje odiador o eso es otra cosa? Es otra cosa, yo creo que eso ya son fake news, y eso entra dentro de estructuras muchas veces súper organizadas. O sea, pues fíjese, yo investigo mucho las fake news en Latinoamérica. La gente que genera fake news en las elecciones de Argentina es la misma gente y las mismas cuentas que generan las fake news en las elecciones de Perú. Es todo lo mismo, por lo cual está claro que es alguna especie de organización delictiva, vamos. Y podríamos entonces meter en ese mismo saco a la gente, ¿qué te digo yo?, antisistema, antivacuna, o los que de alguna manera nos están diciendo que todo es una conspiración. Yo creo que no, que al final una cosa es un friki, perdonadme la expresión, que está empoderado en su casa, que piensa que está impune totalmente y anónimo, y empieza a verter comentarios tóxicos, que realmente pues esa gente necesita asistencia, digamos, psicológica o algún tipo de ayuda, porque el problema está en ellos. Y otra cosa es una actividad delictiva que lo que busca es modificar la percepción de una masa de personas y alterar un proceso electoral o alterar cualquier otro tipo de... O sea, yo siempre hago un poco distinción entre un delincuente que no sabe que lo es y que simplemente es, perdonadme la expresión, un tonto motivado, ¿sabes? Y otra cosa muy diferente es alguien que deliberadamente, con alta inversión, con fuerte poder económico, pues como las fake news que vienen desde el gobierno ruso. Eso son organigramas casi militares y que vierten informaciones en la red con un propósito de búsqueda de un resultado muy, muy concreto, y casi son estructuras, sin el casi, son estructuras empresariales, vamos. Bien, pues volvamos entonces, si me lo permite, Simo, a lo que son los haters, es decir, los odiadores, los que se esconden detrás de un sofá, quizás, ¿no? Envían un mensaje, en alguno de los casos, o en la mayoría de los casos, bastante significativo y que quiere herir precisamente a la persona. Hoy me contaba, por ejemplo, una persona que cuando empezaron las redes sociales, allá por el 97, que existían algunas plataformas en las que estaba en un chat, en ese chat, por ejemplo, tú ponías una palabra malsonante y directamente te la borraban y te echaban del chat. Hoy parece que eso no es así, puedes escribir las mayores cancaburradas que te puedes echar a la cara. Sí, eso era la moderación, pero la moderación es lo mismo. Si te bebes un vaso de agua, puedes vivir. Si te bebes 1000 litros de agua, mueres seguro, ahogado, ¿no? Pues esto es lo mismo. De la moderación a la censura hay un paso tan pequeño que cruzar ese paso, o sea, es casi preferible que haya haters y que haya gentuza en la red que exista un organismo que pueda decidir lo que es verdad y lo que es mentira, y censurarlo de manera arbitraria. Claro, porque ahí está la linde, ¿no?, de lo que es la libertad de expresión, que supongo que de alguna manera también te afecta, Simo, y en el sentido de decir hasta dónde puede llegar una persona en su crítica. Claro, a mí me viene a la cabeza pues a veces influencers tipo Alvise, que es uno de marketing político, y te das cuenta de que Twitter suspendió su cuenta sin previo aviso y sin argumentar nada, de un día para otro por un tema político. ¿Hasta dónde un periodista o un influencer puede ser acallada su voz por la decisión de una empresa privada que tiene beneficios e intereses? Es complicado, es complicado. Bien, entonces vamos a centrarnos. Entonces un hater es todo eso que hemos dicho y algo más.
Yo creo que el hater es más descerebrado que alguien que genera fake news. Alguien que genera fake news por lo menos tiene un objetivo en la vida. El hater, al final, yo a mis alumnos en la universidad se lo digo siempre. Antes tú sabías quién era el listo del pueblo, el cartero del pueblo y el tonto del pueblo. Hoy en día el tonto del pueblo tiene un micrófono igual de grande que el más listo del pueblo. Eso es el hater. El hater es... en el pueblo todo el mundo sabía quién decía tonterías y decían, bueno, es el tonto del pueblo. Pero en Internet tú no sabes si el mensaje te lo está dando el tonto del pueblo o el más listo del pueblo. Esa democratización de la información hace que personas que en un contexto normal, en la vida real, no se tomaría en cuenta sus testimonios porque o son personas tóxicas o destructivas o simplemente no son muy listos, y la fuerza de su mensaje gracias a las tecnologías acaba siendo igual de relevante que una persona con criterio y con rigor. Bien, entonces, Simo, ¿qué le decimos a alguien que se siente acosado, a alguien que se siente odiado por un hater porque ese hater le está diciendo alguna cosa? ¿Dónde ponemos ese baremo? ¿Cuándo se puede, porque luego voy a hablar con un policía, cuándo podemos establecer ese límite y decir, hasta aquí hemos llegado? Bueno, desde el minuto cero. O sea, al final una cosa es vertir una opinión y otra cosa es atentar contra el honor de las personas, generar ataques reputacionales, difamar, insultar, vejar, humillar o generar cualquier tipo de maltrato para un individuo. Si en ese minuto cero tú crees que la audiencia o la actitud o la energía que está llevando esta persona que de manera gratuita está vilipendiándote es lo suficientemente, tiene la entidad suficiente como para que te afecte a nivel personal, pues hay unidades, pues está el INCIBE, está la UCO, está la Policía Nacional, que tienen unidades muy buenas para localizar a estas personas y detener su actividad. Aun con todo, también te digo que los hay muy inteligentes y que a veces localizarlos pues se encriptan, se enmascaran detrás de direcciones de correo y de IPs dinámicas utilizando cosas como las VPN y estos cuesta un poco más capturarlos, pero hasta el momento no ha habido ninguno que no hayamos podido localizar. Bien, pues gracias, Simo, por habernos contado esto y habernos puesto en antecedente de lo que es un hater, sobre todo porque hay mucha gente que no sabe que ante esto lo que estaba diciendo ahora Simo, tenemos que reaccionar desde el minuto uno. Pero ¿cuentan, por ejemplo, nuestras fuerzas de seguridad del Estado de los medios apropiados para luchar, para intentar localizar a alguien que realmente nos odie? José Luis Sebastián es un comisario, como ustedes saben, colaborador de la Casa, es comisario honorario de la Policía Nacional. José Luis, ¿hay medios en este momento para luchar contra esto que hemos denominado un odiador profesional? Sí, claro, por supuesto. Existen unidades altamente tecnificadas y especializadas precisamente para la localización de las redes que utilizan esta gente. Sí, no hay ningún problema. El tema hay que tener en cuenta qué dice la legislación española respecto a lo que hacen esta gente. En numerosas ocasiones se tratan de delitos privados, de calumnias e injurias, en las que los particulares deben de denunciar obligatoriamente por medio de abogado y procurador. Y por lo tanto, cuando el juez ya admite la querella, entonces actúa la policía e inicia el rastreo. Como ha dicho muy bien mi anterior contertulio Simo, hoy día todo deja huella, todo deja rastro. Evidentemente hay cada vez más sofisticados en la red que ponen intermediarios para evitar ser localizados. Pero no obstante, la policía y la Guardia Civil están dotados de elementos suficientes para el rastreo de estas personas, que no solamente lo hacen ellos, sino lo hacen a través de las compañías telefónicas que inician esa búsqueda sin ningún problema. Claro, porque aquí lo que estamos viendo es que
Hombre, yo no sé si todo el mundo tiene capacidad para reaccionar y poner, porque te acabo de oír, José Luis, que hay que presentar primero una denuncia. No sé si todo el mundo tiene el dinero suficiente. Desde luego, la paciencia se nos agota muy fácilmente y hay gente especialista que realmente lo que vemos es que hay gente muy mala. Realmente, porque ninguno da la cara, todos son de alguna manera utilizan otros medios para poder salir a la palestra, nombres falsos, seudónimos y demás, y lo que hacen es un poco de acosarte. ¿Cuándo debemos presentar esa denuncia? Precisamente cuando se produce el hecho en sí, cuando ya se da a la publicidad de esas tipo de injurias. Es como te dije, que cuando no se trate de injurias, que se traten de otros hechos relevantes, entonces la policía puede, una vez que los conozca, puede actuar de oficio a través del Ministerio Fiscal. Pero es que los jefes de estos utilizan siempre hacia personas concretas y situaciones muy concretas que dañan la honestidad, la imagen y el prestigio de estas personas. Por lo tanto, esto nos reconduce a un delito cuasi privado. ¿Y qué punto de responsabilidad podemos tener el resto, que a lo mejor inocentemente también pues retuiteamos o reenviamos un mensaje de uno de estos personajes de los que estamos hablando, de los haters? Sí, vamos a ver. Aquí juega mucho lo que diríamos es la intencionalidad. Si el que retuitea lo hace con intencionalidad de seguir manifestando esa injuria, esa inquina, ese delito de odio, entonces está cometiendo también una infracción, porque él es cómplice, él es un cooperador necesario para la divulgación de estas cuestiones, ¿sabes? Pero si no es así, pues es un mero transmisor ignorante. De todas maneras, fíjate, por ejemplo, he estado indagando un poco en lo que era un hater. Su blanco preferido suelen ser mujeres, colectivos de LGTBI, personas extranjeras que quizás a lo mejor no están al tanto y los ponen tan entredicho que lo que intentan es de todas las maneras socavar su capacidad y sobre todo su credibilidad. Eso también es fácil de alguna manera de denunciar y de que se le persiga a esas personas que hacen ese tipo de cosas. Sí, porque en estos casos que tú me comentas, muy concretos, son delitos de odio. Delitos de odio que son de persecución pública. Una vez que una persona observa que eso se ha producido, puede ir en cualquier momento y denunciarlo a la policía. Y a través de las unidades especializadas de delitos tecnológicos acuden a la búsqueda de esas páginas y eso sí que cometen un delito público, que es un delito de odio y además que está muy penado, ¿eh? O sea, no es baladí. Eso no puede ir de rositas. O sea, la pena a imponer es de años de prisión. O sea, porque van desde los 6 meses hasta los 2 años y medio de prisión. Claro. Bueno, entonces, hemos visto que la policía sí tiene medios para seguirlo, porque muchas veces de lo que nos quejamos y de lo que echamos en falta es de que no hayan los medios necesarios por parte de los cuerpos de seguridad. No, vamos a ver. Lo que ocurre es que muchas veces la emisión de estos vídeos, de estos haters, no lo hacen desde España. Lo hacen muchas veces desde Hispanoamérica, desde países eslavos, desde la propia Rusia. Rusia es el parangón para todo este tipo de gente. Todas estas locuras salen muchas desde Rusia. Entonces, ¿cómo persigues al autor criminal de estas actuaciones que se encuentran en un país extranjero? Entonces ya es más complicado. Tienes que acudir a la Audiencia Nacional, tiene que iniciarse un procedimiento para la búsqueda de quién es el individuo y que la policía de esos países localicen al autor de estos delitos de odio y desde ahí empiecen a trabajar la justicia a través de medidas de extradición, investigación complementaria judicial, etcétera. Bien, pues te agradezco mucho el haber estado aquí en este podcast, José Luis
Hay un medio digital, Rankers, que ha publicado pues precisamente un ranking con la lista de las celebridades más odiadas en Internet. Vamos a hacer el top 5, si les parece. La quinta persona más odiada de Internet ahora mismo es nada más y nada menos que dos personas, los duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, que se han desplomado en los índices de popularidad justo cuando decidieron irse de Reino Unido hasta Canadá y luego Estados Unidos, y precisamente se fueron por la presión mediática y por todo el odio que se generó en Internet. Y luego el príncipe no deja algunas cosas pasar. Sí. Por ejemplo, ha escrito un libro que por lo menos ahora mismo está bastante... Y también lo dejan fino por ese libro. En el cuarto puesto de los más odiados encontramos a un actor, Shia LaBeouf. Ha sido denunciado por varias parejas y exparejas sentimentales de maltratador físico y psicológico, y eso ha hecho pues que muchísimas personas le llenen de odio las redes sociales. En el tercer puesto, Pepe, encontramos a Amber Heard, la exmujer de Johnny Depp. Su juicio contra el actor pues ha hecho crecer su número de haters dentro y fuera de las redes sociales. En el segundo puesto de los más odiados, la medalla de plata es para un multimillonario, el empresario Elon Musk, actual dueño de Twitter y también de otras grandes empresas como Tesla. Pues irrumpió como un elefante en una cacharrería, ¿no?, en la red social, en Twitter, despidiendo un montón de gente, y además la acusan de tiranía laboral, y esto hace pues que mucha gente directamente lo odie y se lo demuestren en las redes sociales. Y el primer puesto, ¿sabrías decirme quién es? No sé si es muy actual, podría ser... Will Smith. Will Smith, ¿no? El actor, por su pues, torta, claro, precisamente por ese bofetón que le dio a Chris Rock en la gala de los Oscars del año pasado, pues ha hecho que mucha gente ya no se lo perdone y que esté entre los más odiados. Es más, el más odiado según este ranking que ha elaborado pues este medio digital. Personas que soportan una presión mediática y sobre todo en las redes sociales de odio terrible. Y que incluso sacan algunos comentarios muy hirientes que hacen que esas personas pues dejen prácticamente todo lo que están. Dicen que Will Smith es muy difícil que consiga un trabajo, ¿no? Sí. Y mira que el tipo tenía bastantes contactos. La verdad es que debemos hacer lo posible por no convertirnos en esos cómplices necesarios para seguir emitiendo y sobre todo agrandando esa maldad que hacen los haters y que hacen que lo que ellos empezaron, los demás lo sigan. Quizás con no tanta maldad como tenían los que lo empezaron, pero sí debemos de ser precavidos y sobre todo comprobar que todas las historias que nos están contando tienen su pozo de verosimilitud, porque esa es la historia. Estamos haciéndole el caldo gordo a una serie de gente que sería mucho más fácil si no le hiciéramos caso a esos mensajes. No podemos convertirnos en eso, y lo que ha quedado claro aquí es que debemos actuar desde el primer minuto en torno a este asunto.